Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, alertó que vivíamos en una era de especialización del conocimiento debido al prodigioso desarrollo de la ciencia y la técnica, y a su fragmentación en innumerables saberes y lenguajes. En una de sus múltiples defensas de la literatura, la entendía no como un pasatiempo de lujo, sino como uno de los más estimulantes y enriquecedores quehaceres del espíritu, una actividad irreemplazable para la formación del ciudadano en una sociedad moderna y democrática. Sin embargo, indicaba que esta valiosa contribución moderna tiene una consecuencia negativa: el eliminar esos denominadores comunes de la cultura, gracias a los cuales los seres humanos podemos coexistir, comunicarnos, sentirnos de alguna manera solidarios entre sí. La especialización conduce a la incomunicación social, al cuartelamiento del conjunto de seres humanos en asentamientos o guetos culturales de técnicos y especialistas a los que un lenguaje, unos códigos y una información progresivamente sectorizada y parcial confinan en aquel particularismo contra el que nos alertaba el viejo refrán: no concentrarse tanto en la rama o la hoja como para olvidar que ellas son parte de un árbol y éste de un bosque. De tener conciencia cabal de la existencia del bosque depende en buena medida el sentimiento de pertenencia que mantiene unido al todo social y le impide desintegrarse en una miríada de particularismos solipsistas. El solipsismo de pueblos o individuos produce paranoias y delirios, esas desfiguraciones de la realidad que a menudo generan el odio, las guerras y los genocidios. Ciencia y técnica ya no pueden cumplir aquella función cultural integradora en nuestro tiempo, precisamente por la infinita riqueza de conocimientos y la rapidez de su evolución que ha llevado a la especialización y al uso de vocabularios herméticos. La literatura, en cambio, a diferencia de la ciencia y la técnica, ha sido y seguirá siendo, mientras exista, uno de esos denominadores comunes de la experiencia humana, gracias al cual los seres vivientes se reconocen y dialogan, no importa cuán distintas sean sus ocupaciones y designios vitales. A diferencia de los lenguajes cada vez más especializados de las distintas prácticas humanas, que son un impedimento para que un profano o lego intente dar un juicio al respecto, la actividad artística y literaria aparecen como el ámbito en donde es posible emitir una opinión basada en el gusto. Por ello, toda persona que ha leído una obra literaria o participado de la experiencia de lectura estética se asume con derecho y autoridad para opinar al respecto, para ejercer su uso de la palabra como hombre libre. En tal sentido, como lo hemos dicho en infinidad de veces, la literatura es una escuela de libertad, un espacio para educar en la tolerancia y el respeto a las opiniones de las personas, camino hacia la construcción de una cultura del diálogo y la solidaridad humana. Sin embargo, al ejercer con libertad una interpretación literaria, no convierte necesariamente al comentarista en crítico especializado, ni al autor de una obra en un novelista, poeta o escritor de talento y calidad artística. Redactar eficientemente no basta para convertir lo escrito en una novela, un poema o un relato literario, porque su evaluación y validación es social e intersubjetiva. Es decir, no depende de la intención del autor ni de la afectividad psicológica o emocional que despierte la obra, sino de su sentido estético literario. Precisamente la falacia afectiva consiste en afirmar que el valor del poema, el relato, la novela o lo que quiere decir el texto depende exclusivamente del lector. Si la falacia biográfica claudicaba o rendía lo literario ante la supuesta intencionalidad del autor, es decir, a la psicología biográfica del escritor,
La falacia o ilusión afectiva se excede por el lado de la psicología del lector. Si la primera llevaba a un estudio fuera del texto, la segunda lleva a un relativismo total. Si resulta que la entidad del discurso literario depende de lo que el lector encuentre en él, es posible, en consecuencia, que cada lector halle algo distinto digno de su admiración o gusto. Es decir, la apreciación hermenéutica de la experiencia de lectura se sustituye por una aseveración sobre uno de los elementos de la vivencia, el objeto o texto. A este se le atribuye un valor en función del grado de identificación afectiva o emocional del intérprete, que otorga a la obra rasgos referenciales que no posee o que el deseo del lector ansía hallar. El mejor ejemplo de una falacia de este tipo la encontramos en la crítica norteamericana, que otorgó a una obra inmadura y maniquea el cuarto premio Las Américas de Narrativa Latinoamericana en el Festival de la Palabra de Puerto Rico del 2014. Desacierto avalado y reproducido por ciertas reseñas publicadas en el Perú que celebraban la obra porque, comillas, invita a pensar la historia desde el cuerpo y la política en relación con el deseo, cierre de cita. Nos referimos a La sangre de la aurora, de Claudia Salazar, que despertó el afecto de algunos lectores por la conjunción en su argumento y personajes de tres componentes atractivos para la intelectualidad universitaria latinoamericana: protagonismo femenino, subversión popular y mundo andino. Obviamente, el encontrar un texto con el contenido de sus objetos de investigación y discursos críticos postcoloniales induce a la falacia o ilusión afectiva a ver, comillas, una novela sobre cómo el orden del discurso afecta el de los cuerpos, que apunta a pensar en una transformación inversa: cómo hacer para que el orden de los cuerpos transforme el orden del discurso político, pero también de la literatura, para hacerle dar una nueva vuelta de tuerca y llevar la literatura, una vez más, a potenciar esa transformación en el plano del cuerpo. La reducción del texto a un supuesto contenido en su evaluación deja de lado la incongruencia entre lo que tiene apariencia de verdad, que no logra persuadir como mundo representado, para generar el efecto de realidad que exige toda ficción literaria. La impericia de la responsable de la enunciación del texto aludido pone en evidencia su desconocimiento cognitivo de los ámbitos fenomenológicos de la trama, o su falta de calle en peruano que de lo que describe. Es evidente que jamás ha estado ni siquiera en una comisaría, y menos ha visto o visitado una carceleta de seguridad del Estado, si nos atenemos a esta cita: me trajeron a esta cárcel de la capital poco antes de que cayera la cúpula. Casi siempre me traen a esta sala para que me interrogue el comandante Romero. Todo es blanco, más blanco que el hospital: 3 sillas, la mesa cubierta de melamina blanca, fin de cita. En el Perú, ni siquiera a los hospitales se le puede describir de esa pulcra y aséptica forma sin caer en lo inverosímil, menos donde se interroga a los presos políticos, que son lugares sórdidos, escondidos para intimidar y evitar que los golpes y gritos se escuchen, razón esta por la que ningún alto mando u oficial se encarga personalmente del interrogatorio, entre comillas. También, al parecer, la autora no ha vivido la experiencia de integrar una organización de izquierda peruana, pues desconoce su jerga política interna, dado que presenta su léxico de la siguiente manera: por eso usted tenía acceso al comité permanente, ¿verdad? O, camarada líder, camarada número 2, camarada número 3, camarada líder es el 1, pensamiento guía de nuestra revolución.
nunca se refiere obviamente a la cúpula, un militante de una organización, sino le dice comité central. Fin de observación y cita. El vocabulario debe ser comité central y no permanente. El término que se usa es compañero y no camarada, y responsable y no líder. Asimismo, referido a una práctica cultural andina, la yunza, manifiesta una confusión que ilustra sobre la información de Internet que tiene del suceso andino, pues señala así, comillas, de un hachazo corta los troncos, algunos árboles cedían, otros se mantenían fuertes, etc. Fin de cita. En plural, menciona la faena de la yunza, cuando se trata de un solo árbol o un solo tronco. Sin duda, podemos llegar a algunas conclusiones sobre este caso. Primero, la falacia afectiva lleva a suponer que basta que un escrito intente ficcionalizar referentes de interés social, político o antropológico para que posean méritos estéticos, lo que es un grave error porque no toda ficción es literaria. Para hacerla debe conocer los marcos discursivos del género, es decir, las técnicas formales de su expresión. Ser verosímil es una de ellas, pues lo que otorga carácter de arte literario es precisamente su valor significante y no su significado. Segundo, cuando las fuentes primarias que nutren una interpretación ideológica son ficcionales o imaginarias, la confusión entre terrorismo y guerra popular, interrogatorio y tortura, mundo silvestre y sociedad étnica o andina, conduce inevitablemente a una ilusión, muchas veces rentable para una crítica postcolonial que ahora opta por saquear nuestros bienes intangibles.